Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo doy la bienvenida a José Hidalgo, él es director de Cordes, analista económico, para hablar del tema del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada el Ecuador aprobó la segunda revisión del programa SAF que tiene con el fondo por 4.000 millones. Gracias por llegar. Sabemos que hay unas complicaciones de tráfico. De mañana hubo un accidente en la Simón Bolívar que complicó todo. También hubo un accidente en Miravalle. Así que eso, solo el cierre de un carril altera a casi toda la ciudad. Esa es la realidad de Quito. José, buenos días. ¿El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional marcha bien entonces? Buenos días, Milton, Verónica, muchas gracias y perdón por la demora, sí, se complicó el tráfico. Sí, a ver, hubo una buena noticia la semana pasada con este comunicado de prensa del Fondo Monetario en el cual informó no solo que el Ecuador había cumplido holgadamente las metas con corte a diciembre del año pasado, sino que también con la información disponible hasta el momento de ese comunicado, las metas con corte abril venían también bastante bien encaminadas. Entonces, lo más probable parece ser que el Ecuador reciba efectivamente el desembolso que el primero de los 3 desembolsos que se espera para este año. Pero además de eso, una noticia positiva adicional fue que en este mismo comunicado de prensa, el Fondo Monetario informó que el Ecuador había pedido una ampliación al programa, que como ustedes recordarán, originalmente se firmó por 4.000 millones durante 4 años. El Ecuador ha pedido una ampliación por 1.000 millones más en lo que resta del programa, es decir, 1.000 millones más que se dividirían en los 3 años que faltan. Y por lo tanto, los desembolsos para este año, que iban a ser más o menos cada uno de 415 millones, ya no serían de ese monto, sino que estarían más cercanos a 530 millones cada uno. Esto obviamente suponiendo que el Ecuador siga cumpliendo con las metas acordadas con el fondo. Insisto, las que tenían corte a diciembre del año pasado se cumplieron. Todo parece anticipar que las de abril también se van a cumplir. Lo más difícil viene para después, porque aunque el gobierno ha empezado a tomar algunas medidas importantes en materia fiscal, a ver, bueno, obviamente las primeras medidas las tomó en su primera gestión con lo del IVA y la eliminación del subsidio de las gasolinas, pero ahora, con por ejemplo la eliminación del subsidio al diésel, es un paso importante, pero todavía insuficiente. Y sí creo que el Fondo Monetario, sobre todo si es que se otorga esta ampliación de 1.000 millones, sí va a exigir al Ecuador medidas concretas que permitan anticipar que de aquí a 4 años no estemos otra vez en la misma situación en la cual los ingresos son muy inferiores a los gastos y por lo tanto tenemos que salir a buscar financiamiento de alguna manera para cubrir esa brecha. Ahora, ¿cuáles serían esas medidas que el Fondo Monetario nos vaya a programar? Digamos, hay algunas. A ver, la eliminación del subsidio al diésel, que empieza por los temas industriales. Podría llegar al diésel para el usuario de un vehículo. Uno, dos, una nueva reforma tributaria. ¿Por dónde serían los caminos que el fondo nos proponga para seguir financiándonos? Sí, bueno, en realidad es el Ecuador el que debe proponer, porque finalmente es su programa y obviamente el fondo verá si es que las cifras más o menos le cuadran como para decir estas medidas que nos está proponiendo el gobierno ecuatoriano sí son suficientes para cerrar el déficit fiscal. Sí, a ver, la medida del diésel a las atuneras, según cifras oficiales, representa un ahorro de más o menos 40 millones en el año. No es que esto no sea nada, pero todavía es un monto pequeño considerando que el subsidio total al diésel representa más o menos 1.500 millones de dólares. De esos, obviamente, una parte no se pueden topar en la medida en que ese subsidio determina el precio del transporte público, ¿no es cierto? Que es un servicio utilizado por los sectores más vulnerables. Pero, por ejemplo, empresas privadas ecuatorianas se benefician todavía del diésel al transporte de carga. Y no solo empresas ecuatorianas, sino incluso empresas peruanas y colombianas cuyos camiones tienen derecho de venir a tanquear en el Ecuador, obviamente cerca de las respectivas fronteras, y beneficiarse del subsidio al diésel. Entonces, ahí puede haber un espacio de ahorro. Después, respecto a la reforma tributaria, eh,
Mi opinión personal es, el IVA ya está en un nivel adecuado, incluso dentro del promedio regional. El impuesto a la renta corporativo no debería toparse porque es una tasa también cercana al promedio, a lo que se suma, aunque no sea un impuesto, una recarga que tienen que pagar los empresarios, que es del 15% de distribución de utilidades a los trabajadores. Entonces, nosotros estamos viendo, y de hecho con Augusto Latorre presentamos la semana pasada un informe sobre los factores que limitan la inversión en el Ecuador. En materia laboral creemos que, por ejemplo, se puede revisar lo que se llama gasto tributario, que son las rebajas o exenciones de impuestos, principalmente impuesto a la renta corporativo, que se dan a ciertas actividades o zonas geográficas supuestamente para motivar la inversión y el empleo. Y la verdad, perdón, es que ese sacrificio fiscal, que también está estimado más o menos en 1.500 millones, rara vez genera un genuino incremento de la inversión y los puestos de empleo en el sector formal. Entonces sí creemos que es ese gasto tributario es otro factor que debería analizarse. Y finalmente hemos propuesto un tema que puede sonar difícil de llevarse a cabo políticamente, pero que creemos que es necesario llevar adelante esta discusión. Y es que cada año, desde el presupuesto del Estado, se transfieren 3.000 millones de dólares a los GAD de manera automática, que corresponden a un porcentaje de los ingresos permanentes, básicamente tributarios, y un porcentaje de los ingresos no permanentes, es decir, básicamente los petroleros. Esos recursos, según la ley, los GAD los deberían utilizar principalmente para inversión, pero se gastan muchas veces en gasto corriente y eso cuando hay algún tipo de rendición de cuentas. Entonces, sin proponer ni mucho menos que los GAT ya no reciban recursos desde el presupuesto, sí podría discutirse si es que los montos que se están transfiriendo, perdón, a los GAT cada año de manera automática están justificados o si podría más bien revisarse a la baja a fin de forzar un poco a los propios municipios a generar sus propios ingresos y que el presupuesto del Estado, que es el que asume las competencias de educación, salud, seguridad, justicia y demás, tenga una situación financiera no tan complicada como la tiene. José, buenos días. Ahora hablando de esto con el FMI, ¿qué tan bueno podría ser que el Ecuador sea el cuarto país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional y que vamos a seguir endeudándonos? Y es claro que, claro, tenemos un déficit fiscal importante, el Estado no llega a fin de mes, pero sigue endeudándose. Frente a eso, más reformas, sacarle más plata a la gente como que no es sostenible. Entonces, ¿dónde quedamos? Y bueno, ¿cómo se ve que a ojos del mundo que el Ecuador es el cuarto país más endeudado con el Fondo Monetario? Claro, lo ideal es, o sea, el objetivo, yo me imagino, final de este programa es que una vez concluido el programa, la situación fiscal del Ecuador sea más sostenible por sí misma, es decir, el Ecuador sea autosuficiente y no dependa tanto del financiamiento. Luego, estar tan endeudado con el fondo frente a las otras posibilidades de financiamiento que tiene el Ecuador, no me parece tan malo, digamos, porque el Ecuador, siendo un país con pocas fuentes de financiamiento disponibles, podría seguirle sacando plata al IES, ¿no es cierto? Que es algo que ya ha venido haciendo el gobierno y lo cual agrava el problema de liquidez de la seguridad social y puede adelantar la crisis en el fondo de pensiones, por ejemplo. Puede seguir buscando recursos de los bancos o del fondo del seguro de depósitos, que también lo hace, o del ISFA. Es decir, las opciones de financiamiento, el FMI, entre el menú de opciones de financiamiento, entre las que también están obviamente seguir acumulando atrasos, no es la más mala, pero como usted bien señala, Verónica, tampoco es lo recomendable que el Ecuador siga acumulando deuda. Entonces, como digo, el objetivo final de este programa con el fondo, aparte de promover el crecimiento económico, tiene que ser que el Ecuador, en un plazo no largo, genere ingresos suficientes para cubrir si no la totalidad, al menos la mayor parte de sus gastos a nivel de presupuesto del Estado, porque otras instancias del sector público tienen una situación financiera un poquito más holgada. Entonces, yo sí diría, no es malo por sí mismo estar endeudado con el Fondo Monetario, lo malo es que el Ecuador permanentemente necesita acudir a este multilateral porque no consigue solucionar estructuralmente su problema fiscal. Bien, son las 8:57. Hablamos con José Hidalgo de Cordes sobre este tema. Bueno, se parecería que todo va bien en el tema del manejo de las finanzas públicas, por eso el FMI aprueba y extiende, pero ¿cuándo los ciudadanos van a empezar a sentir ciertas cosas? ¿Cuándo el gobierno va a poder empezar a trabajar en
temas de infraestructura, por ejemplo. No hay planificación de muchas cosas porque no hay dinero. Lo único que se hace es mantener las cosas que están hechas. Sí, sí, porque muchas veces se pregunta, bueno, a ver, y si es que el fondo nos da 1.000 millones adicionales, ¿en qué se van a gastar esos 1.000? No se van a Exactamente. gastar en nada nuevo, porque finalmente la diferencia, hay una brecha tan grande entre ingresos y gastos que lo que conseguirían hacer esos 1.000 millones es, en el mejor de los casos, financiar una parte de esa brecha. ¿Cuándo la gente puede empezar a sentir un beneficio del ajuste fiscal? Cuando el ajuste fiscal sea lo suficientemente sólido y creíble como para que el riesgo país del Ecuador, que si bien ha venido bajando en las últimas semanas y está alrededor de 860 puntos, sigue siendo 3 veces mayor que el de Colombia, 5 veces mayor que el de Perú. Cuando ese riesgo país esté en torno, digamos, a 400, 500 puntos y eso pueda permitir que los inversionistas del exterior digan, bueno, el Ecuador ya me ofrece algo más de garantías para llevar mis capitales allá, o que el propio inversionista, el propio sí, inversionista ecuatoriano ya no tenga el miedo de que cada año le van a poner algún tipo de impuesto temporal en ese momento que la inversión empiece a crecer y por lo tanto se empiece a generar empleo privado de formal, ahí se va a sentir la diferencia, pero el problema, Milton, es que el Ecuador tiene un montón de desequilibrios. Y perdón que haga un poco de publicidad acá, no es publicidad de ninguna marca, simplemente con Augusto de la Torre hicimos un estudio que lo difundimos la semana pasada y está colgado en la cuenta de Twitter de Cordes, en el cual identificamos una serie de obstáculos a la inversión privada en el Ecuador. Y si bien el fiscal es un tema muy importante porque eleva el riesgo país, porque genera esta incertidumbre tributaria permanentemente, hay otros factores que también inciden en el mal desempeño de la inversión. La normativa laboral, la normativa en el sistema financiero, la normativa corporativa, obviamente la crisis energética, la violencia. Entonces, solucionar el tema fiscal es un paso, yo diría, indispensable y necesario, pero lamentablemente no suficiente para garantizar un mejor desempeño de la inversión privada en el Ecuador. Entonces sí creo que el gobierno va a tener que seguir atacando el desorden fiscal, pero simultáneamente va a tener que atacar otras aristas que están limitando la llegada de inversión al país. Y se podrá terminar con $3.000 millones de déficit fiscal, como había de alguna manera anticipado la ministra Saría Moya. Espero equivocarme, pero me parece muy difícil. Y le voy a poner unas cifras como para sustentar esto. El año pasado, el déficit del presupuesto del Estado fueron 3.400 millones, pero en el primer cuatrimestre del año pasado había un superávit de 500 millones. Este año, en el primer cuatrimestre del año, tenemos un déficit de 700 millones. Entonces ya vemos un deterioro de 1.200 millones si comparamos el primer cuatrimestre del año pasado con el primer cuatrimestre de este. Y en ese contexto, llegar al cierre del año a un resultado similar al de 2024 me parece difícil. Nosotros creemos que va a estar más en torno a 5.000 millones. Gracias, José. José Hidalgo, director de Cordes, gracias por habernos acompañado. Tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.